Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 9. El juicio. Serían las 8 de la mañana cuando cayó Alberto como un rayo en casa de Beauchamp. El ayuda de cámara estaba avisado e introdujo a Morcerf en el cuarto de su amo, que acababa de entrar en el baño. «¿Y bien?», le dijo Alberto. «Te estaba esperando, amigo mío», contestó Beauchamp. «Aquí me tienes. No te diré, Beauchamp, que te creo demasiado honrado y demasiado noble para sospechar que has hablado a alguien de nuestro asunto. No, amigo mío. Además, el mensaje que me has enviado es una garantía del aprecio que te merezco. Por consiguiente, no perdamos tiempo en preámbulos. ¿Tienes alguna idea de quién puede venir el golpe? Te diré lo que sé. Sí, pero antes, amigo mío, debes referirme la historia de esta abominable traición con todos sus pormenores. Y Beauchamp refirió al joven, abrumado de vergüenza y dolor, los hechos que vamos a referir con toda su sencillez. La mañana de la antevíspera, el artículo había aparecido en El Imparcial y en otro periódico, y lo que es más todavía, en un periódico muy conocido por pertenecer al gobierno. Beauchamp se hallaba almorzando cuando leyó el artículo. Envió inmediatamente a buscar un cabriolé y, sin acabar de almorzar, marchó a la redacción del diario ministerial. Aunque de ideas políticamente enteramente opuestas a las del director del periódico acusador, Beauchamp, como sucede algunas veces, y aún diremos siempre, era amigo íntimo suyo. Halló al director, que tenía en la mano su propio periódico, y parecía que estaba leyendo con la mayor complacencia su articulito sobre el azúcar de remolacha, que probablemente sería de su cosecha. «Ah», dijo Beauchamp, «puesto que tienes en la mano tu periódico, querido, excuso decirte a qué vengo. ¿Acaso eres partidario de la caña de azúcar?», preguntó el director del periódico ministerial. «No», contestó Beauchamp, «y hasta hoy soy extraño a la cuestión. Vengo por otro asunto». «¿Cuál?». «Por el artículo acerca de Morcerf». «Ah, ya. ¿No es verdad que es bastante curioso? Tan curioso que creo que te expones a verte complicado en una causa de dudoso resultado». «No, por cierto, hemos recibido con la nota todos los documentos justificativos y estamos perfectamente convencidos de que el señor de Morcerf no dará ningún paso. Por otra parte, es hacer un bien al país al denunciarlo a los miserables, indignos del honor, que se les hace». Beauchamp quedó desconcertado. «Pero, ¿quién te ha dado tan completos pormenores? Porque mi periódico, que fue el primero que habló del particular, tuvo que abstenerse por falta de pruebas y, sin embargo, estamos más interesados que tú en arrancar la máscara al señor Morcerf, puesto que es par de Francia y nosotros representamos la oposición». «Oh, nada es más sencillo. No hemos corrido detrás del escándalo. Ha venido él a buscarnos. Un hombre que acaba de llegar de Yanina nos trajo ayer todos esos documentos, y como manifestásemos algún reparo en insertar la acusación, nos dijo que si nos negábamos, se publicaría el artículo en otro periódico. Nadie sabe mejor que tú cuánto vale una noticia interesante. No quisimos desperdiciarla. El golpe está bien dado, es terrible, y resonará en toda Europa». Beauchamp conoció que no había más remedio que bajar la cabeza y salió a la desesperada para enviar un correo a Morcerf. Pero lo que no había podido escribir a Alberto, porque lo que vamos a referir fue posterior a la salida del correo, es que el mismo día, en la Cámara de los Pares, se había notado una extraordinaria agitación. Los pares iban llegando antes de la hora y hablaban del siniestro acontecimiento que iba a ocupar la atención pública y a fijarla en uno de los miembros más conocidos del ilustre cuerpo. Se leía el artículo en voz baja, se hacían comentarios, y los recuerdos que se suscitaban iban precisando cada vez más a los hechos. El conde de Morcerf no era querido de sus colegas. Como todos los que han salido de la nada, para conservarse a la altura de la clase, tenía que observarse un exceso de altivez. Los grandes aristócratas reían de él, los talentos le repudiaban, y las glorias puras le despreciaban instintivamente.
A este fatal extremo de la víctima expiatoria había llegado el conde. Una vez designada por el dedo del Señor para el fatal sacrificio, todos se preparaban para gritar ¡Justicia! El conde de Morcerf era el único que lo ignoraba todo. No recibía el periódico que publicaba la noticia, y había pasado la mañana en escribir camas y probar su caballo. Llegó, pues, a la hora de costumbre, con la cabeza erguida, mirada orgullosa y andar insolente. Se apeó del coche, atravesó los pasillos y entró en la sala, sin notar las vacilaciones de los ujieres ni la frialdad de sus colegas al saludarlo. Cuando Morcerf entró, hacía ya media hora que había empezado la sesión. A pesar de que el conde, ignorante como hemos dicho, de cuanto había ocurrido, no había alterado en lo más mínimo su aire ni sus ademanes, su presencia en esta ocasión pareció de tal suerte agresiva a esta asamblea celosa de su honor, que todos vieron en ello una inconveniencia, muchos una bravata y algunos un insulto. Era evidente que la cámara entera deseaba entablar el debate. Se veía el periódico acusador en manos de todos los pares, pero como siempre, nadie quería cargar con la responsabilidad del ataque. Finalmente, uno de los honorables pares, enemigo declarado del conde de Morcerf, subió a la tribuna con una solemnidad que anunció que había llegado el momento esperado. Se guardó un silencio sepulcral. Solo Morcerf ignoraba la causa de la tensión profunda que se prestaba a un orador a quien no se acostumbra a oír con tanta complacencia. El conde dejó pasar tranquilamente el preámbulo, en que el orador establecía que iba a hablar de una cosa tan grave, tan sagrada y tan vital para la Cámara, que reclamaba toda la atención de sus colegas. A las primeras palabras de Janina y del coronel Fernando, el conde de Morcerf se puso intensamente pálido, lo que causó un estremecimiento general en la asamblea, y todas las miradas se fijaron en él. Las heridas mortales tienen de particular que se ocultan, pero no se cierran. Siempre dolorosas, permanecen vivas y abiertas en el corazón. Terminó la lectura del artículo en medio del mismo silencio, turbado entonces por un rumor, que cesó tan pronto como el orador volvió a tomar la palabra. El orador expuso sus escrúpulos y manifestó cuán difícil era su posición. Era el honor del señor de Morcerf, el honor de toda la Cámara lo que pretendía defender, provocando un debate en que se iba a entrar en esas cuestiones personales que siempre resultan odiosas. Concluyó pidiendo que se procediera a una investigación bastante rápida para confundir, antes de que tomase cuerpo, la calumnia, y para restablecer al señor de Morcerf en la posición en que la opinión pública la había colocado. Morcerf se hallaba tan abatido que apenas pudo pronunciar algunas palabras ante sus colegas para justificarse. Aquella conmoción, que podía atribuirse lo mismo al asombro del inocente que a la vergüenza del culpable, le atrajo algunas simpatías. Los hombres generosos son siempre compasivos, cuando la desgracia de su adversario es mayor que su odio. El presidente puso a votación la iniciativa, y esta dio por resultado que había méritos para formarla. Preguntaron al conde cuánto tiempo necesitaba preparar su justificación. Morcerf se había reanimado, sintiendo aún algún vigor después de aquel terrible suceso, y respondió: «Señores, no es con tomarse tiempo con lo que se rechaza un ataque, como el que contra mí dirigen enemigos solapados, y que sin duda permanecerán escondidos en las sombras del incógnito. En el momento, y como un rayo, es preciso que yo responda a las inculpaciones que contra mí se han hecho. Ojalá en lugar de semejante justificación me fuera permitido derramar toda mi sangre para probar a mis nobles compañeros que soy digno de sentarme a su lado». Tales palabras produjeron en el auditorio una impresión favorable para el acusado. «Pido que dicha comitiva se forme lo más pronto posible, y yo exhibiré ante la Cámara los documentos necesarios». «¿Qué día señala para eso?», preguntó el presidente. «Desde este momento estoy a la disposición de la Cámara». El presidente tocó la campanilla. «¿La Cámara quiere que esta comitiva de información se efectúe hoy mismo?». «Sí», fue la unánime respuesta de la asamblea. Se nombró una comisión integrada por 12 miembros para examinar los documentos que debía presentar Morcerf. Se señaló la hora en que debía celebrarse la primera sesión y se fijó la de las 8 de la noche,
en la sala de comisiones de la Cámara, y se determinó que si fuesen necesarias más sesiones, se celebraran a la misma hora. Tomada esa resolución, Morcerf pidió permiso para retirarse. Debía coordinar los documentos que, para hacer frente a esta tempestad, había guardado durante tanto tiempo, pues su genio cauteloso y previsor la esperaba siempre. Béchamp contó al joven cuanto acabamos de referir, solo que su relato tuvo de ventaja sobre el nuestro la animación producida por la amistad. Alberto le escuchó temblando, tan pronto de esperanza como de cólera, y algunas veces de vergüenza, pero Béchamp sabía que su padre era culpable, y se preguntaba cómo, siéndolo, podría llegar a probar su inocencia. ¿Y después?, preguntó Alberto. ¿Después?, dijo Béchamp. Sí. Amigo mío, eso sí me pone en un terrible compromiso. ¿Quieres saber lo que sucedió? Es preciso. Prefiero que seas tú el que me lo cuente a saberlo por cualquier otro conducto. Bien. Prepárate, Alberto. Jamás has tenido tanta necesidad como ahora de demostrar tu valor. Alberto pasó la mano por su frente para asegurarse de su propia fuerza, como el hombre que se prepara a defender su vida prueba su corazón y la hoja de su espada. Se sintió fuerte porque tomaba por energía lo que no era más que un estado febril. Continúa. Llegó la noche. Todo París esperaba el resultado. Muchos había que decían que tu padre no necesitaba más que presentarse para echar por tierra la acusación. Otros decían que el conde no se presentaría, y otros aseguraban por último haberlo visto partir para Bruselas. Algunos hubo que fueron a la policía a preguntar si era verdad que el conde había sacado su pasaporte. Debo confesarte que hice cuanto pude para obtener de uno de los miembros de la Cámara, joven par, amigo mío, que me permitieran entrar en una tribuna reservada. A las 7 vino a buscarme, y antes de que nadie llegara, me recomendó a un ujier, el cual me encerró en una especie de palco. Me ocultaba una columna, y estaba como perdido en la oscuridad. Esperaba así ver y oír, hasta el fin, la terrible escena que iba a presentarse ante mis ojos. A las 8 en punto todo el mundo había llegado. El señor de Morcerf entró al sonar la última campanada. Traía en la mano algunos papeles, y su aspecto era tranquilo. Contra su costumbre, su aire era sencillo y su traje austero. Llevaba un frac abotonado, como suelen usar los militares antiguos. Su presencia produjo el mejor efecto. La comisión le era favorable en general, y muchos de sus miembros se acercaron al conde y le dieron la mano. El corazón de Alberto se desgarraba al oír estos detalles, pero en medio de su dolor, dejó entrever un sentimiento de gratitud. Hubiera querido poder abrazar a los que dieron a su padre aquella señal de amistad, en medio del horrible compromiso en que se hallaba su honor. En aquel instante, se presentó un ujier y entregó una carta al presidente. «Señor de Morcerf, tiene la palabra», dijo ésta abriendo la carta. El conde empezó su apología, y te aseguro, Alberto, que estuvo hábil y elocuente. Presentó los documentos que probaban que el visir de Janina la había honrado hasta el último momento, con toda su confianza, puesto que le había encargado una negociación de vida o muerte para con el emperador mismo. Mostró el anillo, signo de amistad, y con el cual Ali Bajá sellaba ordinariamente sus cartas, y que le había entregado para que pudiera, a su vuelta, penetrar hasta su habitación a cualquier hora del día o de la noche, y aunque estuviera en su harén. Desgraciadamente, la negociación salió mal, y cuando volvió para defender a su bienhechor, ésta había fallecido ya. Pero, añadió el conde Morcerf, al morir Ali Bajá, era tal su confianza que me mandó entregar su favorita y su hija. Alberto tembló, porque a medida que Béchamp hablaba, acudían a su imaginación las palabras de Haydée, y recordaba que la hermosa griega le había contado algo de aquella negociación, de aquel anillo, y del modo en que fue vendida como esclava. ¿Y qué efecto produjo el discurso del conde?, preguntó con ansiedad Alberto. «Confieso que me conmovió, y lo mismo a toda la comisión», dijo Béchamp. Mientras tanto, el presidente pasó ligeramente los ojos por una carta que acababan de traerle.
mas a las primeras líneas se despertó su atención, y después de leerla y releerla, fijó los ojos en Morcerf y le dijo: «Señor conde, ¿ha dicho que el visir de Yanina le ha confiado a su mujer y a su hija?» «Sí, señor, pero la desgracia me ha perseguido en esto como va en todo. A mi vuelta, Vasiliki y su hija Heidi habían desaparecido». «¿Las conocía usted?» «Pude verlas más de 20 veces, debido a mi intimidad con el Bajá y la gran confianza que en mi lealtad tenía». «¿Y tiene alguna idea de la suerte que les ha cabido después?» «Sí, he oído decir que habían sucumbido a su dolor y tal vez a su miseria. Yo no era rico, mi vida corría grandes peligros y con gran pesar mío no pude consagrarme a buscarlas». El presidente frunció imperceptiblemente el ceño. «Señores, han oído las explicaciones del conde de Morcerf. Señor conde, para apoyar su declaración, ¿puede presentar algún testigo?» «No. Todos cuantos rodeaban al visir y que me conocieron en su corte han muerto o desaparecido. Únicamente yo, según creo, únicamente yo, al menos entre mis compatriotas, he sobrevivido a una guerra tan cruel. No conservo más que las cartas de Ali Tebelin y las he presentado. No me queda más que el anillo que me dio en prenda de su voluntad, y helo aquí. Pero tengo la prueba más convincente que se puede suministrar contra un ataque anónimo, es decir, la ausencia de toda clase de testimonio contra mi palabra de hombre honrado y la pureza de toda mi vida militar». Un murmullo de aprobación circuló por la asamblea. En este momento, Alberto, si no hubiera acontecido ningún accidente, la causa de tu padre habría vencido. Ya no faltaba más que proceder a la votación, cuando el presidente tomó la palabra. «Señores, y usted también, señor conde, asumo que no tomará a mal oír a un testigo muy importante, según asegura, y que viene a ofrecerse de motu propio. Este testigo, según lo que acaba de decirnos el señor conde, no dudo que es llamado a probar la total inocencia de su colega. Esa es la carta que acabo de recibir acerca del particular. ¿Desea que se la lea o decide que se haga caso omiso de este incidente?» El señor de Morcerf se puso pálido y estrujó los papeles que tenía en las manos. La comisión acordó que se leyera. En cuanto al conde, estaba pensativo y no dijo nada. El presidente leyó la siguiente misiva: «Señor presidente, puedo dar datos positivos a la comisión encargada de examinar la conducta que el teniente general, conde de Morcerf, observó en Épiro y Macedonia». El presidente hizo una breve pausa. El conde de Morcerf palideció. El presidente interrogó con la vista al auditorio. «Continúe», dijeron todos a una voz. «Asistí a los últimos momentos de Ali Bajá. Sé cuál fue la suerte de Vasiliki y Heidi. Estoy a las órdenes de la comisión y reclamo el honor de que se me escuche. Estaré en el vestíbulo de la Cámara en el momento en que se le entregue esta carta». «¿Y quién es ese testigo, o por mejor decir, ese enemigo?», inquirió el conde, con voz profundamente alterada. «Vamos a saberlo», contestó el presidente. «¿Quiere oír la comisión a ese testigo?» «Sí, sí», contestaron todos a una voz. El presidente llamó a Lugier y le preguntó si había alguna persona esperando en el vestíbulo. «Sí, señor presidente». «¿Quién es esa persona?» «Una señora con un criado». Y todos le miraron. Cinco minutos después, volvió a entrar el ujier. Todas las miradas se dirigían a la puerta, y yo mismo participaba de la ansiedad general. Detrás del ujier entró una mujer cubierta con un gran velo negro. Fácilmente se adivinaba, por las formas y por los perfumes que exhalaba, que era una mujer joven y elegante. «Ah, era ella». «¿Cómo ella?» «Sí, Heidi». «¿Quién te lo ha dicho?» «Lo adivino. Pero continúa, Beauchamp, continúa. Ya ves que estoy tranquilo y resignado. Y sin embargo, nos vamos acercando al desenlace». El señor de Morcerf contemplaba a aquella mujer con sorpresa y espanto. Para él era la vida o la muerte, lo que de aquella encantadora boca iba a salir. Para los demás, era una aventura tan extraña y tan llena de curiosidad
que la salvación o la pérdida del señor de Morcerf no entraba ya en tan extraordinario suceso, más que como un elemento secundario. El presidente indicó a la joven con la mano que tomara asiento, y ella contestó con la cabeza que permanecería de pie. El conde estaba sentado en el sillón, y era muy seguro que sus piernas no hubieran podido mantenerlo en pie. «Señora», dijo el presidente, «ha escrito a la comisión para darle datos importantes acerca de lo sucedido en Yanina, diciendo que había sido testigo ocular de los acontecimientos». «Y lo fui efectivamente», contestó la desconocida con una voz llena de encantadora tristeza y con aquel eco sonoro peculiar de las voces orientales. «Con todo», replicó el presidente, «permítame que le diga que entonces era muy joven. Tenía 4 años, pero como aquellos hechos eran para mí de la mayor importancia, están grabados en mi corazón todos sus pormenores». «¿Pero qué importancia tenían para usted esos acontecimientos? ¿Y quién es usted, para que esa gran desgracia le haya causado tan profunda impresión?» «Se trataba de la vida o de la muerte de mi padre», contestó la joven, «y me llamo Aidí, hija de Ali Tebelin, Bajá de Yanina, y de Vasiliki, su muy amada esposa». El carmín de modestia y al mismo tiempo de orgullo que coloreó las mejillas de la joven, el fuego de su mirada y la majestad de su presencia, produjeron en la asamblea un efecto imposible de describir. En cuanto al conde, no hubiera quedado más aterrado si un rayo hubiera abierto un abismo a sus pies. «Señora», dijo el presidente, después de saludarla respetuosamente, «permítame una simple pregunta, que no es una duda, y esta pregunta será la última. ¿Puede justificar la autenticidad de lo que dice?» «Puedo justificarla», contestó Aidí, sacando de debajo del velo una bolsa de raso. «Porque aquí está la partida de mi nacimiento, redactada por mi padre y firmada por sus oficiales superiores. Aquí está la de mi bautismo, pues mi padre consintió que fuese educada en la religión de mi madre, acta que el primado de Macedonia y Épiro autorizó con su sello. Y finalmente aquí está, y este es sin duda el documento más importante, el acta de venta que se verificó de mi persona y de la de mi madre al mercader armenio El Kobir, por el oficial franco que en el infame convenio con la Puerta se había reservado por su parte de botín a la hija y a la mujer de su bienhechor, a quienes vendió por la cantidad de 1000 bolsas, es decir, por unos 400.000 francos. Una intensa palidez cubrió las mejillas del conde, y sus ojos se inyectaron de sangre al oír esas terribles imputaciones que fueron acogidas por la asamblea con lúgubre silencio. Aidí, sin perder su aparente calma, alargó el acta de venta, redactada en lengua árabe. Como se había creído que algunos de los documentos aducidos estarían redactados en árabe o turco, se había avisado al intérprete de la cámara y se le llamó. Uno de los nobles pares, a quien era familiar la lengua árabe, que había tenido oportunidad de aprender durante la campaña de Egipto, iba siguiendo con la vista en el acta la lectura que el traductor dio en voz alta. «Yo, El Kobir, mercader de esclavas y abastecedor del harén de Su Alteza, reconozco haber recibido para entregar al sublime emperador del señor conde de Montecristo una esmeralda valuada en 2000 bolsas a cambio de una esclava cristiana de 11 años de edad llamada Aidí e hija del difunto señor Ali Tebelin, Bajá de Yanina, y de Vasiliki, su favorita, la cual me había sido vendida hace 7 años junto con su madre, que murió al llegar a Constantinopla por un coronel al servicio del visir Ali Tebelin, llamado Fernando Mondego. La susodicha venta se me hizo por cuenta de Su Alteza, mediante la cantidad de 2000 bolsas, firmado en Constantinopla con autorización de Su Alteza, el año de 1247 de la Égira, firmado El Kobir. Para que esta acta tenga la necesaria fe, crédito y autenticidad, será revestida con el sello imperial, de lo cual se encarga el vendedor. Al lado de la firma del vendedor se veía efectivamente el sello de la Sublime Puerta. Un profundo silencio siguió a esta lectura. El conde no hacía más que mirar a Aidí, y sus miradas parecían de fuego. «Señora», dijo el presidente, «no se puede interrogar al conde de Montecristo, que según tengo entendido, se halla en París a su lado».
El conde de Montecristo, mi segundo padre, hace 3 días se marchó a Normandía. Pues entonces, ¿quién le ha aconsejado el paso que acaba de dar? Paso que la comisión agradece y que además es muy natural si se tiene en cuenta su nacimiento y sus desgracias. Este paso me lo han aconsejado mi respeto y mi dolor. A pesar de ser cristiana, Dios me perdone, siempre he pensado en vengar a mi ilustre padre. Cuando puse el pie en Francia y supe que el traidor vivía en París, mis ojos y mis oídos estuvieron constantemente abiertos. Vivo retirada en la casa de mi noble protector, pero vivo así porque me gusta la soledad y el silencio, que me permiten entregarme enteramente a mis pensamientos. Pero el señor conde de Montecristo me rodea de atenciones paternales, y no desconozco nada de cuanto constituye la vida de la sociedad. Leo pues todos los periódicos, de la misma manera que me envían todos los álbumes, del mismo modo que recibo todas las melodías, y siguiendo la vida de los demás, sin acostumbrarme a ella. Es como he sabido lo que había sucedido esta mañana en la Cámara de los Pares, y lo que debía ocurrir esta noche. Entonces, he escrito la carta que le han entregado. Según eso, dijo el presidente, ¿el conde de Montecristo no tiene la menor parte en el paso que acaba de dar? Lo ignora totalmente, y temo que lo desapruebe cuando lo sepa. Sin embargo, es para mí un hermoso día este en que encuentro ocasión de vengar a mi padre, dijo la joven, levantando al cielo una ardiente mirada. Durante ese tiempo el conde no había pronunciado una sola palabra. Sus colegas le miraban, y sin duda se compadecían de esa fortuna destruida, bajo el perfumado aliento de una mujer. Su desgracia se escribía con caracteres siniestros en su rostro. «Conde de Morcerf», dijo el presidente, «¿reconocerá a la señora por la hija, Dalit Evelyn, Bajá de Janina?» «No», dijo Morcerf, haciendo un esfuerzo para levantarse. «Es una trama urdida por mis enemigos». Heidi, que estaba mirando a la puerta, como si esperara a alguna persona, se volvió bruscamente y viendo al conde en pie profirió un terrible grito. ¿No me reconoces? Pues yo sí te reconozco afortunadamente. Tú eres Fernando Mondego, el oficial que instruía a las tropas de mi noble padre. Tú eres quien entregó los castillos de Janina. Tú eres quien, enviado por él a Constantinopla, para tratar directamente con el emperador de la vida o muerte de tu bienhechor, trajiste un firmán falso que concedía perdón. Tú eres quien con ese truán llegaste a obtener el anillo del Bajá, que debía hacerte obedecer por Selim, el guarda del fuego. Tú asesinaste a Selim. Tú, quien nos vendiste a mi madre y a mí al mercader El Kobir. ¡Asesino, asesino, asesino! Todavía tienes en la frente sangre de tu amo. ¡Mírenlo! Tal fuerza había en aquellas palabras, y fueron pronunciadas con un acento de verdad tal, que los ojos de todos se fijaron en la frente del conde, y él mismo llevó la mano a ella, como si hubiese sentido caliente aún la sangre de Ali. ¿Identifica pues positivamente al señor de Morcerf como el mismo oficial Fernando Mondego? Sí, es el mismo. Oh, madre mía, tú me dijiste, eras libre, tenías un padre a quien amabas, estabas destinada a ser casi una reina. Mira bien a ese hombre, él es quien te ha hecho esclava, quien clavó en una pica la cabeza de tu padre, quien nos vendió y nos entregó traidoramente. Mira bien su mano derecha, en ella tiene una gran cicatriz. Si olvidas sus facciones, le reconocerás por esa señal. Por esa mano, en la que cayeron una a una las monedas de oro del mercader El Kobir. Sí, lo conozco. Oh, que diga él mismo si me reconoce. Cada palabra hacía perder al señor Morcerf parte de su energía. A las últimas palabras ocultó vivamente, y sin reflexionar, la mano mutilada por una herida, metiéndola en el pecho por entre los botones del frac que tenía abiertos, cayó en su sillón, abrumado bajo el peso de la desesperación. Esta escena había conmovido a la asamblea. Se oía un murmullo igual al de las hojas de los árboles, movidas por el viento. «Señor conde de Morcerf», dijo el presidente, «no se deje abatir. Responda. La justicia de la corte es suprema e igual para todos, como la de Dios. Ella no permitirá que lo confundan sus enemigos, sin darle todos los medios para combatirlos. ¿Quiere una nueva información? ¿Quiere que manden que vayan a Janina 2 miembros de la Cámara? ¡Hable!». Morcerf no respondió. Los miembros de la comisión se miraron unos a otros, aterrados.
Conocían el carácter violento y enérgico del conde, y era necesario que fuera mucha su postración para aniquilar las fuerzas de aquel hombre. Era necesario que aquel silencio, que parecía un sueño, fuese al despertar una cosa que semejase al rayo. «¿Y bien? ¿Qué dice?», preguntó el presidente. «Nada», dijo el conde con voz ronca. «¿La hija de Alite-Belin ha declarado realmente la verdad? ¿Es el testigo terrible al cual jamás se atreve a responder el culpable? ¿No? ¿Ha hecho las cosas de que se le acusan?». El conde echó en torno una mirada cuya expresión desesperada hubiera conmovido a los tigres, pero no podía desarmar a los jueces. Levantó enseguida los ojos a la bóveda, pero los bajó temiendo que aquella se abriese y dejase ver aquel otro tribunal que se llama cielo, y aquel otro juez que se llama Dios. Se desabrochó bruscamente el frac que la ahogaba y salió de la sala como un demente. Durante un momento se oyeron sus pasos bajo la bóveda sonora, y enseguida el ruido del coche que se alejaba a galope del Palacio Florentino. «Señores», dijo el presidente cuando se restableció el silencio, «¿el conde de Morcerf está acusado de felonía, traición e indignidad?». «Sí», respondieron a una voz todos los miembros de la comisión. Haydée había asistido hasta el fin de la sesión. Oyó pronunciar la sentencia del conde sin que sus facciones expresaran alegría ni piedad. Se echó entonces su velo, saludó majestuosamente a la asamblea y salió con aquel paso con que Virgilio veía marchar a las diosas. Capítulo 10. El reto. «Entonces», continuó diciendo Beauchamp, «me aproveché del silencio y de la oscuridad de la sala para salir sin ser visto. El ujier que me había introducido me esperaba a la puerta. Me llevó a través de los corredores hasta una salida secreta que da a la calle de Vaugirard. Salí con el alma entristecida y gozosa a la vez. Entristecida por ti, mi querido Alberto. Gozosa al ver la nobleza de aquella joven persiguiendo, hasta lograr vengarse, al enemigo de su padre. Te lo juro, Alberto. Venga de donde venga esta revelación, no puede ser sino de un enemigo. Pero ese no es más que un agente de la providencia». Alberto tenía la cara oculta entre sus manos. Levantó la cabeza mostrando su rostro sonrojado y bañado en lágrimas, y cogiendo del brazo a Beauchamp, le dijo: «Amigo, mi vida ha concluido. Únicamente me falta no decir como tú que la providencia me ha herido, sino buscar al hombre que me persigue con su enemistad. Cuando le encuentre, le mataré o me matará. Confía en tu amistad, Beauchamp, si ya no es que el desprecio le haya sustituido en tu corazón». «El desprecio no, amigo mío. ¿Qué parte tienes tú en esa desgracia? Afortunadamente vivimos en un tiempo en que se tienen conocimientos superiores a los antiguos y en que no se hacen a los hijos responsables de las faltas de los padres. Examina toda tu vida, Alberto. Data de ayer, es cierto, pero jamás aurora de más hermoso día fue más pura. No, Alberto, créeme, eres joven y rico. Sal de Francia. Todo se olvida pronto en esta gran Babilonia, donde la vida es tan agitada y los gustos cambian con tanta facilidad. Dentro de 3 o 4 años regresarás casado con alguna princesa rusa y nadie pensará en lo que pasó ayer, y con mucha menos razón en lo que sucedió hace 16 años. Gracias, mi querido Beauchamp. Gracias por la excelente intención que dictan tus palabras. Pero eso no puede ser. Te he hecho conocer mi deseo, mi voluntad. Bien conoces que siendo interesado en ese asunto, no puedo verlo como tú. Lo que te parece que trae su origen del cielo, lo creo yo de un origen menos puro. No pienso que la providencia tenga nada que ver en todo esto. Afortunadamente para mí, porque en lugar del mensajero invisible e incorpóreo, encontraré un ente palpable y visible, del que me vengaré. Oh, sí, me vengaré de cuanto sufro de un mes a esta parte. Ahora te lo repito, si eres mi amigo, como tú dices, ayúdame a buscar la mano de donde ha partido este golpe. Como tú quieras, Alberto. Si quieres que baje a la tierra de nuevo, bajaré. Si quieres buscar a un enemigo, lo buscaré contigo y lo hallaré. Porque tengo tanto interés como tú en eso. Porque mi honor exige también que lo hallemos. Pues bien, Beauchamp, ya ves que no debemos perder tiempo. Empecemos nuestras indagaciones.
El delator no ha sido aún castigado y esperará probablemente quedar impune. Y por mi honor, si así lo cree, se engaña. Entonces, escúchame, Morcerf. Beauchamp, veo que sabes algo, y ello me da la vida. No te diré que sea la realidad, pero al menos es una luz en medio de tantas tinieblas, y siguiéndola llegaremos hasta el fin. Habla, ya ves que tengo impaciencia. Voy a contarte lo que te oculté a mi vuelta de Janina. Habla entonces. He aquí lo que pasó, Alberto. Fui naturalmente a casa del primer banquero de la ciudad para tomar informes. Apenas pronuncié las primeras palabras, y aún antes de nombrar a tu padre. Me dijo, adivino lo que te ha traído aquí. ¿Cómo y por qué? Porque hace apenas 15 días que he sido interrogado sobre el mismo punto. ¿Por quién? Por un banquero de París, mi corresponsal. Y se llama señor Danglars. Él, en efecto, él es quien hace mucho tiempo persigue con su odio a mi pobre padre. Él, el hombre que pretende ser popular y que no perdona al conde de Morcerf el haber llegado a ser par de Francia. Y sí, el haber dado el traste con la boda sin decir por qué. Sí, él es. Infórmate, Alberto, pero no te dejes arrebatar por la cólera antes de tiempo. Infórmate, digo, y si es cierto. Oh, sí, es cierto. Me pagará cuanto he sufrido. Ten presente, Morcerf, que es un anciano. Respetaré su edad como él ha respetado el honor de mi familia. Si a quien quería perder era a mi padre, ¿por qué no le buscó? Oh, no, él ha tenido miedo de verse cara a cara con un hombre. No te diré que no, Alberto. Lo que exijo es que te contengas y obres con prudencia. Descuida. Además, me acompañarás, Beauchamp. Las cosas interesantes y solemnes deben tratarse ante testigos, antes de que pase el día. Si el señor Danglars es culpable, habrá dejado de existir, o yo habré muerto. Por vida de Dios, Beauchamp, quiero hacer magníficos funerales a mi honor. Alberto, cuando se toman semejantes resoluciones, es preciso ponerlas en práctica enseguida. ¿Quieres ir a casa del señor Danglars? Pues salgamos. Enviaron a buscar un coche de alquiler, y al entrar en casa del banquero, vieron allí el faetón y el criado del señor Cavalcanti a la puerta. «Ajá», dijo con voz sombría Alberto. «Esto va bien. Si el señor Danglars no quiere batirse, mataré a su yerno. Este sí se batirá. Un Cavalcanti». Anunciaron el joven al banquero, que al nombre de Alberto, y sabiendo lo que había ocurrido el día antes, prohibió que lo dejaran entrar. Pero ya era tarde. Alberto había seguido a lacayo, oyó la orden, forzó la puerta, y penetró seguido de Beauchamp en el despacho del banquero. «Pero, caballero», le dijo este, ¿no es uno dueño ya de recibir o no en su casa las personas que quiere? Me parece que se conduce de un modo muy extraño». «No, señor», dijo fríamente Alberto. «Hay circunstancias, y se halla en una de ellas, en que, salvo ser un cobarde, le ofrezco ese refugio. Es preciso estar visible, al menos para ciertas personas». «¿Qué quiere de mí?» «Quiero», dijo Morcerf, acercándose sin hacer caso, al parecer, de Cavalcanti, que estaba junto a la chimenea. «Proponerle una cita en un lugar retirado y donde nadie nos interrumpa durante 10 minutos. De los dos, solamente volverá uno». Danglars palideció. Cavalcanti hizo un movimiento, y Alberto se volvió súbitamente. «Oh, Dios mío, acérquese. Venga si gusta, señor conde. Tiene derecho para ser de la partida. Yo doy esa clase de cita cuanto quieran aceptarlas». Cavalcanti miró estupefacto a Danglars, el cual, haciendo un esfuerzo, se levantó y vino a colocarse entre los dos jóvenes. El ataque de Alberto a Andrés le hizo creer que su visita tenía otra causa distinta de la que creyó en un principio. Si viene a buscar querellas con el señor, porque le he preferido a usted, le prevengo que haré un asunto grave de este insulto y daré parte al procurador del rey». «Se engaña», dijo Morcerf con una sonrisa sombría. «No hablo con relación al matrimonio, y si me he dirigido al señor Cavalcanti, ha sido porque he creído ver en él la intención de intervenir en nuestra discusión. Y tiene razón, hoy estoy con buenas ganas de buscar una disputa. Pero tranquilícese, señor Danglars, la preferencia es suya». «Caballero», respondió Danglars, pálido de cólera y de miedo.
Le advierto que cuando tengo la desgracia de encontrarme con un perro rabioso, lo mato, y lejos de creerme culpable, pienso que he hecho un servicio a la sociedad. Así que le prevengo que si está rabioso, lo mataré sin piedad. ¿Tengo yo la culpa de que su padre esté deshonrado? Sí, miserable, la culpa es tuya, gritó Morcerf. Danglars dio un paso atrás. ¿La culpa mía? ¿Está loco? ¿Sé yo la historia griega? He viajado por aquel país. He aconsejado a su padre que vendiera el castillo de Yanina y que hiciera traición. ¡Silencio!, dijo Alberto. No es usted el que directamente ha causado este escándalo, pero lo ha provocado hipócritamente. Sí, ¿y de dónde procede la revelación? Me parece que el periódico ha dicho de Yanina. ¿Quién ha escrito a Yanina? ¿A Yanina? Sí. ¿Quién ha escrito pidiendo informes sobre mi padre? Me parece que todo el mundo puede escribir a Yanina. Una sola persona ha sido quien lo ha hecho. ¿Una sola? Sí, y esa es usted. He escrito sin duda. Me parece que cuando un padre va a casar a una hija, tiene derecho a tomar informes sobre la familia del joven a quien va a unirla. Y esto no es solo un derecho, sino un deber. Ha escrito, sabiendo muy bien la respuesta que le darían. ¿Yo? ¡Ja! Se lo juro, dijo Danglars con una confianza y una seguridad, hijas menos quizá de su miedo, que de la compasión que sentía por el desgraciado joven. Le juro que jamás habría pensado en escribir a Yanina. ¿Conocía por ventura la catástrofe de Ali Bajá? Entonces alguien lo incitó para ello. Desde luego. ¿Lo han incitado? Sí. ¿Y quién? Dígame. Es muy sencillo. Hablaba de los antecedentes de tu padre. Decía que el origen de su fortuna había permanecido siempre ignorado. La persona me preguntó dónde había adquirido tu padre su fortuna, y respondí que en Grecia. Pues bien, me dijo, escribe a Yanina. ¿Y quién le dio este consejo? El conde de Montecristo, tu amigo. ¿El conde de Montecristo le dijo que escribiera a Yanina? Sí, y así lo hice. Si quiere ver mi correspondencia, se la enseñaré. Alberto y Beauchamp cambiaron una mirada. «Caballero», dijo Beauchamp, que hasta entonces no había tomado la palabra. «Parece que acusa al conde que se halla ausente de París y que en este momento no puede justificarse». «Yo no acuso a nadie, digo la verdad, y repetiré delante del conde de Montecristo cuanto acabo de decirles ahora». ¿Y el conde conoce la respuesta que recibió? Se la enseñé. ¿Sabía que el nombre de pila de mi padre era Fernando y su apellido Mondego? Sí, se lo había dicho yo hace tiempo. Por lo demás, no he hecho más que lo que haría cualquier otro en mi lugar, y aún quizá menos. Cuando el día siguiente de recibida esta respuesta, tu padre, incitado por Montecristo, vino a pedirme mi hija como se acostumbra. Se la negué, es verdad, y se la negué sin darle motivos, sin explicaciones, sin ruido. ¿Y qué necesidad tenía yo de un escándalo? ¿Qué me importaba a mí el honor o el deshonor del señor de Morcerf? Eso no haría alzar ni bajar la renta. Alberto sintió que el rubor encendía sus mejillas. No había duda, Danglars se defendía con bajeza, pero con la seguridad de un hombre que dice sino toda la verdad, gran parte de ella. No por conciencia, sino por miedo. Y además, ¿qué era lo que buscaba Morcerf? No la mayor o menor culpabilidad de Danglars o Montecristo, sino un hombre que le respondiera de las ofensas, que se batiera, y era más que claro que Danglars no se batiría. Ahora se acordaba de cosas que había olvidado o que habían pasado inadvertidas. Montecristo lo sabía todo, puesto que había comprado la hija de Ali Bajá y había, no obstante, aconsejado a Danglars que escribiera a Yanina, conociendo la respuesta. Había accedido al deseo manifiesto por Alberto de ser presentado a Haydée. Una vez ante ella, hizo recaer la conversación sobre la muerte de Ali, pero habiendo dicho algunas palabras en griego a la joven, que no permitieron que éste conociera por la relación de la muerte de Ali a su padre, ¿no había rogado a Morcerf que no pronunciara el nombre de su padre delante de Haydée? En fin, se llevó a Alberto a Normandía, en el momento en el que el gran escándalo iba a producirse. Ya no podía dudar, todo había sido calculado, y sin duda Montecristo estaba de acuerdo con los enemigos de su padre. Alberto llamó aparte a Beauchamp y le comunicó todas esas reflexiones. «Es verdad», le dijo Beauchamp. «El señor Danglars no tiene en esto más que una parte material.
A Montecristo es a quien debes pedirle una explicación. Alberto se volvió. Caballero, dijo Danglars, comprenderá que no me despido aún definitivamente de usted. Me queda todavía averiguar si sus inculpaciones son justas. Voy a asegurarme de ello en casa del conde de Montecristo. Y saludando al banquero, salió sin hacer caso de Cavalcanti. Danglars le acompañó hasta la puerta, y allí aseguró de nuevo a Alberto que ningún motivo de enemistad personal tenía con el conde de Morcerf.